Programa de actualización docente en conocimientos pedagógicos y disciplinares. Bienvenido al curso virtual Metodologías activas para el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior. Unidad 1. Aprendizaje activo y el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior. Sesión 1. Competencias y habilidades de pensamiento de orden superior. Reflexión de la práctica pedagógica. Para iniciar te invitamos a leer el siguiente fragmento del caso presentado al inicio del curso. La institución educativa Los Vencedores cuenta con los niveles de inicial, primaria y secundaria. María, directora de la institución educativa, ha visitado algunas aulas y ha notado que los docentes logran generar un espacio de cordialidad, calidez y respeto durante el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Asimismo, ha identificado que se debe incidir en promover las habilidades de pensamiento de orden superior. De otro lado, considera que los docentes regulan la conducta estudiantil mediante las normas de convivencia. Debido a estos hallazgos, la directora convoca una reunión de trabajo colegiado para reflexionar sobre los logros alcanzados y los aspectos por mejorar desde la práctica pedagógica. Durante la reunión se genera el siguiente diálogo. Reconocemos el trabajo pedagógico que vienen realizando los docentes. Estamos logrando generar ambientes de respeto y cordialidad para el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes. Se está trabajando muy bien el establecimiento y la reflexión de las normas de convivencia en el aula. Sí, directora, vamos bien. Pero siempre podemos mejorar. Cierto. Por eso es importante que desde nuestra práctica reflexionemos cómo podemos promover en los estudiantes las habilidades de pensamiento de orden superior. Directora, ¿ya no trabajamos competencias? ¿Ahora trabajamos habilidades del pensamiento? Me siento un poco confundido. ¿Será que las habilidades de pensamiento de orden superior son lo mismo que las competencias? Yo he escuchado que los estudiantes deben desarrollar el pensamiento crítico. ¿Esa es una habilidad de pensamiento de orden superior? Entonces, para la siguiente reunión, todos vamos a buscar información para entender mejor esta situación y proponer alternativas que nos permitan desarrollar las habilidades de pensamiento de orden superior. Luego de escuchar el diálogo, reflexiona y responde. ¿Qué dudas tienen los docentes respecto a las habilidades de pensamiento de orden superior? Te invitamos a escribir tu respuesta. ¿Qué ideas tienen respecto a las habilidades de pensamiento de orden superior? Te invitamos a escribir tu respuesta. En esta sesión te proponemos el siguiente reto. ¿Es lo mismo trabajar las competencias señaladas en el Currículo Nacional de Educación Básica que las habilidades de pensamiento de orden superior? Presenta 3 argumentos. Te invitamos a escribir tu respuesta. Te invitamos a continuar con el siguiente momento. Da clic en el botón Comprensión de conocimientos y saberes, en la sección para obtener información que te orientará a resolver el caso de la práctica propuesto. Para responder al reto propuesto revisaremos la siguiente información. 1.1. Competencia desde el Currículo Nacional de Educación Básica. 1.2. Habilidades de pensamiento de orden superior. 1.2.1. Pensamiento crítico. 1.2.2. Pensamiento creativo. (1.1) Competencia desde el Currículo Nacional de Educación Básica. Cuando promovemos las competencias en los estudiantes, favorecemos de manera inherente las habilidades de pensamiento de orden superior. Por ello iniciamos esta sesión con la definición de competencia y lo que implica ser competente. El Currículo Nacional de Educación Básica define la competencia como la facultad que tiene una persona de combinar capacidades para lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. ¿Qué implica ser competente? Ser competente supone comprender la situación a afrontar, evaluar posibilidades de resolución, identificar los conocimientos y habilidades que se posee, analizar las combinaciones más pertinentes a la situación y el propósito, tomar decisiones, ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada. ¿Y qué debemos entender por habilidades de pensamiento de orden superior? 1.2.
Habilidades de pensamiento de orden superior. Utiliza los botones para visualizar el contenido. López y Whittington señalaron al respecto que el pensamiento de orden superior se presenta cuando las personas combinan nueva información con la información almacenada en la memoria y las interrelaciona, reordena o extiende para lograr un propósito o encontrar soluciones a problemas complejos. El Currículo Nacional de Educación Básica señala que las habilidades de pensamiento de orden superior consisten en recuperar y activar, a través de preguntas o tareas, los conocimientos, concepciones, representaciones, vivencias, creencias, emociones y habilidades adquiridas previamente por el estudiante, con respecto a lo que se propone aprender al enfrentar la situación significativa. Estos saberes previos no solo permiten poner al estudiante en contacto con el nuevo conocimiento, sino que además son determinantes y se constituyen en la base del aprendizaje. El aprendizaje será más significativo cuantas más relaciones con sentido sea capaz de establecer el estudiante entre sus saberes previos y el nuevo aprendizaje. De acuerdo a la información revisada, podemos señalar que las habilidades de pensamiento de orden superior son inherentes al desarrollo de las competencias de los estudiantes. Estas habilidades son fundamentales para adaptarse a un entorno en constante cambio, donde la flexibilidad mental y la capacidad de pensar de forma crítica y creativa son esenciales para el éxito personal y profesional. Por ello, profundizaremos en tres conceptos: pensamiento crítico, pensamiento creativo y resolución de problemas. 1.2.1. Pensamiento crítico. Proceso mental que posee características definidas y que supone la capacidad de tomar decisiones razonadas, de reflexionar sobre personas o situaciones, sobre sí mismos y sobre el propio acto de pensar. A continuación, presentamos aportes de algunos autores. Utiliza los botones para visualizar los aportes. Llamamos pensamiento crítico a la capacidad del pensamiento para examinarse y evaluarse a sí mismo, el pensamiento propio o el de los otros. Villamarín, 2003. El pensamiento crítico son los procesos, estrategias y representaciones que la gente utiliza para resolver problemas, tomar decisiones y aprender nuevos conceptos. Robert Sternberg, 1986, citado por Benzanilla, Poblete, Fernández, Arranz y Campo, 2018. Pensamiento crítico, como creo que se emplea comúnmente, significa más o menos pensamiento reflexivo, razonado a la hora de decidir qué hacer o creer. Ennis, 2005. El pensamiento crítico es el proceso de analizar y evaluar el pensamiento con el propósito de mejorarlo. El pensamiento crítico presupone el conocimiento de las estructuras más básicas del pensamiento, los elementos del pensamiento y los estándares intelectuales más básicos del pensamiento, estándares intelectuales universales. Paul y Elder, 2003. Veamos ahora las habilidades del pensamiento crítico. Según Facione, 2007, las habilidades cognitivas esenciales del pensamiento crítico son: interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación, autorregulación. Utiliza los botones para ampliar cada concepto. Interpretación, comprender y expresar el significado o importancia de las experiencias. Análisis, identificar y examinar las situaciones de forma detallada para conocer sus características. Evaluación, realizar una valoración de la credibilidad de las experiencias, creencias u opiniones. Inferencia, identificar cuáles son los elementos necesarios para realizar conclusiones de forma razonable. Explicación, presentar los resultados del razonamiento de forma reflexiva y coherente. Autorregulación, realizar un monitoreo autoconsciente de las propias actividades cognitivas para cuestionar, corregir o validar nuestro razonamiento. Según Ennis, 1996, una persona con pensamiento crítico es capaz de manifestar autonomía para tomar decisiones importantes, de hacer patente su respeto hacia los demás y de comprender las situaciones de la vida. Esto implica formular problemas y preguntas, proposiciones. Evaluar la credibilidad de las fuentes y la información relevante. Reconocer y valorar criterios, razones, suposiciones y conclusiones. Elaborar punto de vista propio, justificaciones, conclusiones y soluciones con base en criterios y razones. Poseer mente abierta para pensar soluciones a problemas complejos y deliberar con otras alternativas. (1.2.2) Pensamiento creativo.
El pensamiento creativo permite a las personas generar ideas originales, encontrar soluciones innovadoras y pensar de forma no convencional. A continuación, presentamos aportes de algunos autores. Presiona sobre cada botón para ver los aportes. Francisco Menchen Bellón, 2009. Es un proceso complejo en el que intervienen factores muy diversos, como la genética, la inteligencia, el medio sociocultural, la motivación, la percepción, la imaginación, el estilo de aprendizaje y la actitud, entre otros. Gagné señala, la creatividad puede ser considerada una forma de solucionar problemas, mediante intuiciones o una combinación de ideas de campos muy diferentes de conocimientos. Arvide, 2015, señala, creatividad es la capacidad de levantarse cada día con nuevas soluciones para los mismos problemas. Y también, el resultado de la permanente lucha del ser humano con sus problemas. PISA, 2022, señala. La competencia para involucrarse productivamente en la generación, evaluación y mejora de ideas que pueden derivar en soluciones efectivas y originales, así como en el avance del conocimiento y la expresión de la imaginación. Veamos ahora las habilidades del pensamiento creativo. Según Guilford, 1971, en Romo, 1987, las habilidades cognitivas esenciales del pensamiento creativo son: fluidez. Es la capacidad para dar varias o múltiples respuestas válidas a un problema. Flexibilidad. Es la capacidad para dar respuestas que, aparte de válidas, sean también diversas. Originalidad. Es la capacidad para dar soluciones que, aparte de ser válidas, sean además novedosas o incluso inéditas. Luego de haber revisado información referida al pensamiento crítico y creativo, preguntémonos, ¿qué relación existe entre las competencias y el pensamiento crítico y creativo? Podemos decir que la relación está en que toda respuesta competente a un problema necesita del pensamiento crítico como del creativo, siendo determinante el tipo de problema al que nos enfrentemos. La búsqueda de alternativas de solución requiere movilizar estratégicamente las capacidades de las competencias. Ese proceso estará mediado fundamentalmente por la racionalidad crítica o por la creatividad, según las circunstancias a las que deba responderse. También puede estar sucediendo que dentro de nuestra práctica pedagógica en algunos momentos podemos estar limitando el desarrollo del pensamiento crítico y creativo de los estudiantes. Presiona el botón para ver lo que nos dice Edgar Morin al respecto. La tendencia a racionalizar decisiones ya adoptadas y cargadas de subjetividad, que nos lleva a construir argumentos lógicos pero basados en ideas erróneas, así como a rechazar cualquier argumento o evidencia contraria. La normalización de creencias que nos marcan desde el nacimiento, tabús, prejuicios o ideas absurdas que encarcelan nuestro pensamiento en imperativos, prohibiciones, rigideces y bloqueos. El miedo a lo inesperado, que reta la seguridad que nos proporcionan nuestras teorías e ideas previas y que nos conduce a rechazarlos sin análisis o, por el contrario, a asimilarlos sin cuestionar nuestras ideas anteriores. Nuestra resistencia a reconocer el error debido a nuestro egocentrismo, lo que nos lleva a justificarnos y a atribuir a otros la responsabilidad por las malas consecuencias de lo que hacemos. Resolución de problemas. Es aquella actividad cognitiva que pretende buscar soluciones para resolver una situación en específica. Lasker y Gibson, 1997 y Campos, 2007. Resolver problemas de forma crítica implica analizar la situación desde una perspectiva más holística, que permite dar cuenta de las distintas soluciones y posibilidades que se tiene para enfrentar dicho problema, así como de las consecuencias de estas. Lasker y Gibson, 1997, Campos, 2007 en Zona y Giraldo 2017, Hoy y Elder, 2003 y Patiño 2014.
¿Y cómo mediar para que los estudiantes logren desarrollar el razonamiento crítico ante cualquier situación o problema? Se recomienda plantear preguntas que se incorporen en el sentido común de los estudiantes. Se espera que estas preguntas se conviertan en la voz interior que guía su pensamiento. Veamos algunos ejemplos, usando los botones para desplegar las preguntas de cada caso. Claridad. ¿Puede explicar o ampliar sobre ese asunto? ¿Puede expresar su punto de vista de otra forma? ¿Me puede dar un ejemplo? Exactitud. ¿Es eso cierto? ¿Cómo se puede verificar? ¿Cómo se puede corroborar que es cierto? Precisión. ¿Puede ofrecer más detalles? ¿Puede ser más específico? Relevancia. ¿Cómo afecta eso al problema o a su posible solución? ¿Qué relación tiene con la pregunta? Lógica. ¿Tendrá sentido esto que dice? ¿Se desprende de lo que se dijo antes? ¿Por qué? Profundidad. ¿En qué medida la respuesta contesta la pregunta en toda su complejidad? ¿En qué medida considera todos los problemas del asunto? ¿Atiende la respuesta a los aspectos más importantes y significativos? Amplitud. ¿Habrá otra forma de examinar la situación? ¿Habrá que considerar otra perspectiva? ¿Qué habría que considerar? ¿Qué habría que reconsiderar desde este otro punto de vista? Enseguida veamos las fases de la resolución de problemas desde la perspectiva del pensamiento crítico. Luego de haber revisado información referida a la resolución de problemas, veamos qué relación existe con el pensamiento crítico y creativo. La relación se da cuando el estudiante, según el tipo de situación problemática que enfrenta, elige si la procesa, apelando al pensamiento crítico, es decir, concentrándose en el análisis lógico de las causas del problema, haciendo uso de técnicas racionales y métodos sistemáticos para encontrar soluciones o apelando al pensamiento creativo. Es decir, ensayando puntos de vista diversos sobre el mismo problema y haciendo uso de técnicas novedosas y creativas. Ahora sabemos que ambas formas de pensar el problema y la solución tienen cualidades específicas, que necesitamos dar oportunidades a los estudiantes para que aprendan tanto a cultivarlas como a distinguir en qué situaciones unas les sirven más que las otras. Recordemos que, para Guilford, la creatividad no consiste en saber pensar de manera divergente, creativa, sino en la capacidad de combinación del pensamiento convergente, racional y divergente cuando afrontamos una situación. Estimado docente, a continuación las principales ideas fuerza de la sesión 1. Por favor utiliza los botones de control para navegar entre las ideas fuerza de esta sesión. El desarrollo de competencias implica inherentemente la promoción de habilidades de pensamiento de orden superior. Ello involucra enfrentar una situación determinada en donde se movilice y combine de forma estratégica las capacidades para lograr un propósito específico. El desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior es fundamental para la construcción de los aprendizajes y la resolución efectiva de problemas. Respecto al pensamiento crítico, principalmente implica cuestionar y analizar información objetiva, evaluando argumentos y evidencias para asumir una postura o tomar una decisión informada. Respecto al pensamiento creativo, principalmente implica promover la generación de ideas nuevas y originales, fomentando la imaginación y la innovación. La resolución de problemas implica enfrentar las situaciones de manera crítica y creativa, principalmente implica resolver problemas a través de diversas soluciones efectivas y eficientes. Cuando desarrollamos habilidades de pensamiento de orden superior en los estudiantes, estamos promoviendo que sean autónomos para que autorregulen sus procesos de construcción del aprendizaje. Ahora, es momento de aplicar lo aprendido.
Recordemos el reto propuesto al inicio de la sesión. Es lo mismo trabajar las competencias señaladas en el Currículo Nacional de Educación Básica que las habilidades de pensamiento de orden superior. Presenta 3 argumentos. Ahora te toca a ti. Aplica los conocimientos aprendidos en esta sesión en las siguientes situaciones de la práctica pedagógica. Caso 1. María es una docente que tiene a su cargo estudiantes del primer año de secundaria. Ha observado que sus estudiantes no interactúan entre ellos, y están inmersos revisando información en su celular. Frente a ello les ha planteado desarrollar el proyecto Hablando sin pantallas, cuyo propósito es que los estudiantes convivan y participen democráticamente en la búsqueda del bien común, interactuando de manera respetuosa con sus compañeros, y se interesen por conocer sus diferentes costumbres y características personales. Frente a la situación descrita, en una de sus actividades de aprendizaje, les presenta una imagen para que puedan evaluar y cuestionar la situación propuesta, dando sus puntos de vista y sustentando sus respuestas frente a lo planteado. ¿Cuál es la alternativa que ofrece mayores posibilidades para que los estudiantes evalúen y cuestionen la situación propuesta? ¿Qué observas en la imagen? Detalla las principales características de los personajes. ¿Cómo crees que influye el uso del celular en la comunicación con tus amigos? ¿Qué proceso seguiste para identificar las principales características de la imagen presentada? Ahora vamos a analizar el caso y sus alternativas para poder identificar la respuesta correspondiente. Hagamos un análisis del caso presentado. En relación con el caso presentado, la situación propuesta considera una problemática identificada por la docente, que es la poca interacción entre los estudiantes por el uso del celular. Esta situación lleva a la docente a desarrollar un proyecto de aprendizaje. En una de sus actividades les presenta una imagen con el fin de que los estudiantes cuestionen y evalúen la poca interacción entre los estudiantes debido al uso del celular, y no solo se queden con el análisis de la imagen. Para que la docente promueva el cuestionamiento y la evaluación, una de las habilidades del pensamiento crítico, los estudiantes deben enfrentarse a situaciones desafiantes, que los conduzcan a plantear sus puntos de vista, conclusiones y soluciones a partir de criterios y razones fundamentadas. En relación con la pregunta o instrucción, ¿cuál es la alternativa que ofrece mayores posibilidades para que los estudiantes evalúen y cuestionen la situación propuesta? El caso requiere analizar cada una de las 3 alternativas para determinar qué posibilidades ofrece cuestionar y evaluar la poca interacción estudiantil por el uso del celular. Esta pregunta está enfocada en una de las habilidades del pensamiento crítico, evaluación. Debemos considerar que el pensamiento crítico también implica interpretar, analizar, inferir, explicar y autorregular. ¿Qué conocimientos debemos aplicar para responder la pregunta? Para identificar la alternativa correcta se requiere aplicar conocimientos sobre las habilidades de pensamiento crítico. Por ello, te sugerimos revisar el punto 1.2.1 del fascículo de la sesión. Finalmente, luego de este análisis, revisa nuevamente las alternativas y marca la respuesta que corresponde. Bien, es la alternativa correcta. Esta pregunta busca que los estudiantes realicen una valoración de la situación propuesta, es decir, se promueve el cuestionamiento y evaluación. De aprendizaje donde deben diseñar un prototipo para elaborar compost orgánico. Durante la fase inicial del proyecto, algunos estudiantes muestran dificultades para generar ideas originales y se sienten frustrados. ¿Qué acción pedagógica es la más pertinente para promover el pensamiento creativo? A. Proporcionar ejemplos inspiradores de animales reales que han desarrollado adaptaciones extremas. B. Realizar una lluvia de ideas guiada, donde se anime a los estudiantes a compartir todas las ideas que se les ocurran, sin juzgarlas inicialmente. C. Invitar a un ingeniero al aula para que les explique cómo podrían elaborar el prototipo requerido. Hagamos un análisis del caso presentado. Veamos. En relación con el caso presentado, la situación aborda un proyecto de aprendizaje en donde se espera que los estudiantes diseñen un prototipo para elaborar compost orgánico. Se evidencia el énfasis en el desarrollo del pensamiento creativo, que implica generar ideas originales, encontrar soluciones innovadoras y pensar de forma no convencional. En relación con la pregunta o instrucción, el caso requiere analizar cada una de las 3 alternativas para determinar cuál es la acción pedagógica más pertinente para promover el pensamiento creativo. Esta pregunta está enfocada en las habilidades del pensamiento creativo, flexibilidad, fluidez y originalidad.
¿Qué conocimientos debemos aplicar para responder la pregunta? Para identificar la alternativa correcta se requiere aplicar conocimientos sobre las habilidades de pensamiento creativo. Por ello, te sugerimos revisar el punto 1.2.2 del fascículo de la sesión. Finalmente, luego de este análisis, revisa nuevamente las alternativas y marca la respuesta que corresponde. Bien, es la alternativa correcta. La lluvia de ideas permitirá recoger múltiples y diversas propuestas, fluidez y flexibilidad, habilidades del pensamiento creativo, para elaborar el prototipo.